nuestro podcast. El día de hoy los temas que vamos a tratar son resiliencia, equilibrio y armonía. Y para eso contamos con la presencia de un profesional en este ámbito, que es el psicólogo Axel Rojas. ¿Qué tal, Lore? Muchas gracias. Primero que nada, Axel, te quiero agradecer porque nos dieras el tiempo y el espacio para hablar de estos temas que para mí son importantes en la vida de cualquier ser humano. Sí, evidentemente. ¿Te puedes presentar? Háblanos un poquito de tu experiencia. Ok, sí, claro que sí. Bueno, como ya compartió Lore, pues mi nombre es Axel Rojas, soy licenciado en Psicología Clínica, ¿no? La clínica es esta área de la psicología que se encarga únicamente de tratar con pacientes, ¿no? Tenemos diferentes áreas, como la educativa, la organizacional, que trabaja más con empresas, la clínica, justamente como les comento, pues la que trabaja con personas directamente para trabajar trastornos, esta clase de problemáticas, y la social, que es la que se encarga de ver como distintas problemáticas sociales y abordarlas a través de un enfoque psicológico, ¿no? Para proponer soluciones respecto a la forma de actuar que tienen las distintas personas. Entonces yo me enfoco un poquito más en la clínica. Llevo aproximadamente 4 años trabajando en esto, 4 años de experiencia, entonces pues yo creo que con los temas que vamos a abordar el día de hoy, pues sí tenemos como cierto expertise en esa parte, ¿vale? Bueno, pues esa es la parte que nos va a aportar Axel para estos temas, para este proyecto, y pues vamos a comenzar con el primer tema, que sería... Yo pienso que podríamos empezar con el tema de armonía y equilibrio. Claro que sí. Bueno, específicamente, ¿qué buscan saber de esta parte? ¿Cómo obtener eso? ¿Cómo obtener? Sí, porque se dice fácil, pero... ¿Qué es? Ajá, ok. Y cómo llegar a ese punto, ¿no? Ok, sale pues. Bueno, primero que nada, hay que entender pues qué es la armonía, el equilibrio, los dos van como muy emparentados. De hecho, se puede resaltar o resumir de alguna forma como mantener todas tus necesidades satisfechas, ¿no? Las necesidades humanas que tenemos, y tratar, ¿no?, de mantener como el mayor equilibrio posible en nuestras distintas esferas de vida, ¿no? Entonces, bueno, para esto también recuerdo que se utilizan como ciertos recursos, ciertas herramientas que pues son experiencias que vamos tomando de alguna manera a lo largo de nuestra vida, y son aquellas cosas que antes no sabíamos, que con el paso del tiempo y con el paso de... Efectivamente, ¿no? Podemos implementar y hacer cosas diferentes en nuestros patrones de estilos de vida. Entonces, bueno, cuando hablamos de armonía hay que entender que tenemos distintas necesidades. Van desde las necesidades básicas, las necesidades de seguridad, las sociales también son muy importantes. Tenemos de estima y de autorrealización, que se refiere como a este éxito personal que muchos aspiramos a tener. Bueno, dentro de las básicas, pues ya saben, ¿no? Comer, dormir, respirar, la homeostasis, entre otros. Vestirse y todo eso. Es la pirámide de Maslow. Efectivamente, se puede resumir como la pirámide de Maslow, ¿no? Efectivamente, lo podemos abordar de esa manera. Bueno, igual cuando nos referimos a mantener como nuestras esferas de vida lo más equilibradas posible, pues nos vamos desde el área física, la laboral, la intelectual, el área familiar, el área social, nuestra área espiritual, ¿no? También, lo que nos brinda como que esta paz, esta armonía justamente de la que nos estamos refiriendo. Y entonces, bueno, aquí es donde empezamos a implementar como qué herramientas tenemos para alcanzar o tener este equilibrio exactamente, ¿no?, en estas áreas. Entonces, bueno, primero que nada ya comentamos la parte de las experiencias. Sí o sí es importante que como seres humanos tengamos esta apertura a tener experiencias nuevas. ¿Por qué? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: lo rutinario aburre, ¿no? Y el aburrimiento es el caos. Sí. ¿No? ¿Así? Y entonces, a partir de que un ser humano ya cayó en una rutina donde no hay nada nuevo, donde no hay nuevas experiencias, llegamos a esta etapa de aburrimiento donde ya no estamos satisfechos con nuestro estilo de vida. Viene la depresión.
depresión, Efectivamente. la ansiedad y Sí, muchas porque situaciones. prácticamente no sabemos a dónde vamos, nos estancamos. Efectivamente se puede referir como eso, ¿no? Un periodo de estancamiento. Entonces, sí o sí, el primer paso es tener apertura a realizar cosas nuevas, ¿no? Bueno, después de esto, o sea, sería tan simple decir, como haz cosas nuevas y ya te vas a sentir bien, ¿no? O ya vas a tener esta estabilidad. Ajá, Pues pero no, no, claro que no. O sea, pero es importante para que tengamos un punto de partida de conocer qué queremos, qué no queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos dolió, qué nos ayudó. Sí, ¿no? es cierto, perdón que te interrumpa, Adelante. pero viene a mi mente una frase del escritor estadounidense Mark Twain que dice que las buenas decisiones vienen de la experiencia, pero la experiencia viene de las malas decisiones. Entonces sí, es prácticamente atreverse a conocer, a ampliar tu círculo de Experiencias. ampliar tu círculo donde estás tú de conforme y ampliarlo muchísimo más, atreverte. Da miedo, muchísimo miedo, pero eso te da el conocimiento a lo que se venga. Y es mucho más sencillo. Ya no te sientes como que tan abrumada. Hablando de mi experiencia, Claro. que tienes que atreverte a conocer más allá de lo que te inculcaron tus padres, lo que tu círculo social te da. Y yo creo que ahí se agrega un punto que a la mayoría no les gusta, que es salir de la zona de confort. Ese es el primer paso. Incomodarte es terrible, exponerte a esas situaciones donde, híjole, no, te sientes mal, te sientes incómoda, pero ya cuando lo ves en retrospectiva dices, wow, aprendí esto, y de verdad que te llenas de experiencia y yo creo que yo lo diría también de madurez. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Ahorita uno de los recursos muy importantes al momento de hablar de esta estabilidad tiene que ver con la madurez, ¿no? Y la madurez no tiene que ver con el hecho de dejar de divertirte. Ser aburrido. ¿No? Efectivamente, porque ¿no? va ligado de, ya estás grande, ¿para qué haces esto? Sí, o socialmente se puede llegar a ver de esa forma, pero no, justo, no significa ser aburrido. No, o sea, el hecho de madurar tiene dos características principales, que son el hecho de saber hacerte responsable, ¿no? Y el tener que decidir. El tener que decidir tiene que ver que todas tus decisiones conllevan una renuncia a otra cosa, ¿no? Y entonces ahí es donde podemos ligarlo a la parte de la zona de confort. O sea, yo quiero tomar la decisión de incomodarme, ¿no? Y salir de esta situación, aprender, o puedo tomar la decisión de no hacerlo y continuar en mi falsa creencia de estabilidad, ¿no? Pero sin abordar estas necesidades de autorrealización, ¿no? O sea, simplemente me estoy conformando con el estilo de vida que tengo. Y entonces ahí no nos estamos permitiendo generar estos recursos. ¿No? Entonces, salir de la zona de confort sí es muy importante y hay que imaginarlo como círculos, ¿no? Círculos dentro de círculos. Y pasamos al otro circulito y ese periodo es muy tenso, ¿no? Es muy conflictivo, ¿no? Y ahorita pasamos, bueno, creo que es un tema que vamos a abordar también, ¿no? Es muy conflictivo porque viene un periodo de readaptación, ¿sale? Y este periodo de readaptación muchas veces nos genera miedo y es donde nos aventamos para atrás, ¿no? Pero una vez pasando la barrera, nos adaptamos. O sea, sí o sí, el ser humano tiene esta capacidad de adaptación. Entonces, una vez entendiendo eso y nos adaptamos a esa nueva zona, que ya es más amplia, podemos atrevernos a incomodarnos otra vez. Entonces, abordando un poquito lo que acabo de comentar, ¿no? Al momento de atravesar ciertas zonas de confort, vienen como estos conflictos internos, ¿no? Y creo que también vale la pena que abordemos la diferencia entre un conflicto y un problema, ¿no? Eso es algo muy simple. Bueno, se dice simple, pero no siempre es fácil lidiar con esas cosas, ¿no? Pero podemos mencionar que un conflicto es algo más interno, ¿sale? O sea, es estas sensaciones que tenemos de que algo no está bien. Es más como una idealización de algo. No tanto una idealización. Es un conflicto interno, es más con ¿Pelear contigo mismo? De alguna manera. No son situaciones externas, es más hacia tu persona.
personal. ¿Quiero entenderlo así? Sí, aunque sí se pueden relacionar a otras personas, pero son las interpretaciones que nosotros le damos a esos eventos que nos generan un conflicto. Ok. ¿Sale? Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿no? No sé, de una pareja, voy a poner ese ejemplo, que ya hay celos por allí, ¿no? Entonces, ¿quién siente los celos? Bueno, a ver, me voy a poner en mi caso, ¿no? Si yo siento celos porque mi pareja está interactuando con otra persona, ¿quién siente los celos? Tú. El problema bueno, el conflicto de quién es, ¿no? Tú y yo. El conflicto es mío, ¿no? ¿Por qué? Porque es la interpretación que yo estoy teniendo de ese evento. O sea, yo los puedo ver platicar y super X, ¿no? Puede que estén platicando de la escuela, del trabajo, yo qué Y sé. tú ya estás luego están hablando de que se van a ir a vivir juntos y no sé. Y ahí yo ya me estoy creando una historia que nada que ver, no tengo evidencia, no tengo, no me sirve de nada crearme eso y me genera malestar. Ok. ¿Sale? Hay que entender tanto en el conflicto como en el problema, y ahorita abordamos lo del problema, es que a lo largo de la vida siempre va a haber malestar, ¿no? O sea, es imposible pensar en una vida, ¿no? Exacto, o sea, porque es necesario el malestar para aprender, Claro. ¿no? Pero, bueno, ya, o sea, tenemos malestares que siempre van a estar presentes. Pero hay algo que dentro de psicología llamamos, sí, malestares normales y malestares innecesarios, que es a través de ciertos eventos que nosotros tenemos, o sea, ya, en los celos ya los sentí, ¿no? Okay. Pero un malestar innecesario sería como, voy, le reclamo y hago un conflicto, ¿y para qué? O sea, eso no tiene una finalidad. Yo buscar problemas donde no los hay. Es natural sentirlo. El punto aquí es no accionar, no tener una reacción. Una reacción, Porque más que es nada. natural sentir enojos, Por pero supuesto. ¿qué es lo que haces tú con eso que sientes? Efectivamente, ¿no? Y ahí es donde abordamos los recursos, ¿no? O sea, esas experiencias previas de, a ver, en algún momento quizá yo con alguna otra pareja fui y le reclamé y nada que ver, y esa relación o ese vínculo pues culminó por eso, ¿no? Es que no son celos, no sé qué, ¿no? Sí. A la próxima pues ya sé que, bueno, esto es una situación de riesgo, ¿no? Donde lo que yo pensé estaba completamente mal y creo que lo puedo interpretar de esta forma. Aprendo de eso, ¿no? Bueno, el conflicto es algo más interno y las problemáticas, bueno, o los problemas ya son algo observable, ¿no? Y muchas veces hay que entender que los problemas ciertamente no tienen una solución. Los problemas los solucionamos a través de metas, ¿sale? Voy a poner otro ejemplo. Tengo problemas económicos. Eso sí es observable, o sea, no tengo dinero, ¿no? Entonces, un problema, a diferencia de un conflicto, es que es una realidad, o sea, no tengo dinero, ¿qué recursos o qué puedo hacer, qué metas me puedo proponer para salir de esta situación? No sé, compro tales cosas y las revendo, ¿no? O pongo un negocio, o ahorro más, o sea, ya me voy poniendo metas para ir escalando en esa situación, que el problema sí puede resolverse, pero no todo el tiempo, ¿no? Y entonces cuando un problema sale de nuestras manos, o sea, ya no tiene una solución, lo que debemos de hacer es proponernos una meta distinta y dejar ese problema de lado. O sea, porque muchas veces nos aferramos a cosas que en vez de seguirnos aportando, ya empiezan a generar un malestar. Y conflicto y problema no siempre van ligados, pero sí pueden ir Sí, ligados, ¿no? sí, o sea, son diferentes, pero pueden ir muy ligados, ¿no? Porque, a ver, regresaré al Se ejemplo. puede juntar todo. Regresaré al ejemplo de la pareja, ¿no? O sea, tengo aquí el conflicto interno de mi sospecho, no sé qué. Y si tú vas y ya le echas como que Ya generas bronca, Generas un problema, ¿no? Porque ya es observable, ya es observable. Pero también cabe el hecho de que para todo hay probabilidad, ¿no? La probabilidad nunca es cero. Que eso que pensé sí se vuelva realidad. Y una vez que se vuelve realidad, ya es un problema. Sí, porque, bueno, ahí ya entrando en otro tema empiezas a ver expresión corporal, cambios de comportamiento, entonces dices, puede que lo que yo estoy pensando, puede que sí. Y ya hay evidencia, ¿no? O te enteras, etcétera, o sea, ¿no? Ves mensajes, no lo sé, ¿no? Pero pues ya ahí ya podemos decir que el conflicto pues sí es algún problema, ¿no? O se convierte también en un problema.
¿qué herramientas podremos ocupar para resolver conflictos internos? Ok, primero que nada hay que entender que todo esto, en los conflictos, la que está hablando es nuestra ansiedad. Uy, yo tengo mucha. ¿Sale? Muchas veces. A mí me gusta mucho eso. ¿No? Hay que entender que en los conflictos la que está hablando por nosotros siempre es la ansiedad, ¿no? Y hay que entender que muchas veces cuando nos referimos a la ansiedad lo visualizamos como algo malo, ¿no? Le tenemos ahí un estigma a la ansiedad, como no es tan bueno que la gente sea ansiosa. Pero hay que entender que la ansiedad es algo completamente natural, ¿vale? Es un mecanismo biológico, evolutivo y por algo está allí. ¿Cuál es el mensaje de la ansiedad? Que estoy percibiendo una amenaza y esa amenaza me pone en riesgo. ¿Vale? Entonces, ahora sí, al momento de lidiar con estos conflictos, el principal punto es abordar nuestra ansiedad, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Qué amenaza veo en este evento? ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál es el riesgo aquí? ¿No? Voy a poner el ejemplo otra vez de la pareja, ¿no? O sea, veo ahí que están riendo juntos, tan. ¿Qué me amenaza? ¿Qué se imaginan? A ver, vamos a hacer lluvia de ideas. Como que tiene más interés en ella que en mí. Ajá. Sí, empieza como el inseguridades Ajá. propias, ¿no? De decir, empiezas a sentir esa inseguridad de comparación. ¿Por qué no se ríe conmigo? Ajá. Y qué tal, y qué tal y qué tal si ya no le gusto, si ya no, empiezas como que inseguridades. Siento que es lo Efectivamente, principal, ¿no? sí, o sea, y entonces ahí lo que está amenazando es como estas inseguridades que reflejan como esta persona, o sea, mi pareja, me puede cambiar por esta persona. Ujú. Entonces, y el hecho de pensar que me puede cambiar puede que ataque directamente a nuestras heridas internas, Sí. ¿no? Y entonces eso es lo que se ve amenazado, como que se vuelva a tocar una herida que tú veas. Un botón ahí que... ¿No? Pero hay que entender que eso no es responsabilidad de la otra persona, ¿no? Eso, el conflicto es mío. Y si yo siento eso, ¿a quién le corresponde trabajar? Pues a mí, Claro. ¿no? Y entonces sí se llega a ligar mucho con las inseguridades y entonces, bueno, a través de esas inseguridades hay que ver qué necesidad no está satisfecha, ¿no? Las inseguridades surgen a partir de eso, de necesidades insatisfechas, ¿no? Entonces pueden ser las que de mi estima, que yo no me estimo lo suficiente, quizás mis inseguridades sociales, perdón, mis necesidades sociales. No estoy acostumbrado a interactuar y cuando veo a alguien reírse siento que me van a cambiar, ¿no? Es cierto, porque yo igual me puse a pensar y en todo este proceso digo que atraigo a las personas que me veo reflejado en ellas. Que atraigo a personas, no sé, inseguras porque yo soy una persona insegura. No sé qué tanto me puedas confirmar esto, porque yo me he dado cuenta que traigo esos comportamientos. Sí, efectivamente, estos mecanismos se llaman mecanismos de proyección, ¿no? Que al final nos estamos relacionando con personas que tienen características similares a nosotros, Sí, ¿no? Nos vinculamos, inclusive las personas que nos chocan. lo que te chocó, Efectivamente, justamente, Es muy cierto. ¿no? Justamente. Pero yo tengo una experiencia en un curso interpersonal que hice. Ujú. Nos hicieron una actividad, éramos 100 personas, y dicen, a ver, la actividad es, en 2 minutos vas a buscar a alguien que desde el momento 1 te chocó, así dijiste, no, sin conocerlo. Sí, No, nadie se conocía. sí. Entonces, en 2 minutos yo buscando a la chica así la vi y dije, no, qué horror esto, ¿no? Y ella venía buscándome a mí justamente entre 100 personas. Sí, me imagino. Y las dos así de tú. Y sí, me chocaste. Resulta que trabajando ese tema se volvió mi mejor amiga. Ajá. Porque trabajaste esas cosas de, a ver, ¿qué ves en ella que a ti no te gusta o no te está pareciendo? Sí, claro. Trabajando eso, es que, wow, ¿cómo puedes pasar de un me cae gorda a, wow, ¿qué tenemos en común? Sí. ¿Qué también tenemos que trabajar en común? Sí, claro, y no solamente, bueno, sí, principalmente son cosas internas, ¿no? De nosotros que proyectamos con los demás, pero también es muy probable que proyectemos cosas de gente muy cercana, o sea, principalmente nuestros padres, ¿no? Realmente, o sea, esta persona tiene estas características que se parecen a mi papá, a mi mamá, quien sea, y luego ahí llega un choque. O llega un choque o llega esa atracción, no atracción en un aspecto físico, ¿no? Sino a la personalidad, o sea, como... Ser más afín a esa persona, ¿no? Sí, efectivamente.
¿no? Y entonces, otro tema que también vale la pena abordar, ¿no? Con esto hablando de las inseguridades, es de cómo mantener una actitud mental positiva ante estas cosas, ¿no? Que es complicado, o sea, en primera hay un choque ahí, porque no siempre podemos mantener una personalidad o una actitud positiva ante todo. Sí, es cierto. Ahí tienes que encontrar el equilibrio porque no puedes estar todo el tiempo sonriendo y diciendo, sí, todo va a salir bien. Se vale llorar, se vale enojarse, se vale hacer todo eso porque pues, te permite sentir y encontrarte un poquito más con tus emociones. Y hay que entender, a ver, que también, o sea, el hecho de que describamos algo positivo no tiene que ver con experimentar cosas agradables todo el tiempo. Para mí, bueno, en lo personal, esa palabra de positivo o negativo, a mí no me gusta, porque siento, no somos pilas, no tenemos así o así. Es toda una gama de emociones, sensaciones. De repente puedo sentirme bien y luego como que ya no tanto, y la flojera y la tristeza, todo eso, o la ansiedad, que es como que parte de actualmente, por cómo la sociedad ha ido acelerada, la ansiedad sí, también, cierto. Y yo creo que, yo creo que ahí entra el tema de la resiliencia, ¿no? De adaptarse a todo el cambio. De alguna forma, y antes de esto también hay que mencionar, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que decían de permitirnos vivir todas nuestras emociones, ¿no? El sentirse bien, el sentirse mal. Yo creo que también eso está como... Esas definiciones están mal, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados, social, ¿cómo estás? ¿No? Aquí, Bien, ¿no? bien. Ajá, entonces, o sea, con ese bien no me dices nada. o personas que siempre, no, mal. Ay, Es que no. Es una u otra. Ahí vamos. pero aún así, o sea, ¿qué me dices con eso? Estoy mal. Bueno, pues ¿qué involucra estar mal? ¿Qué involucra estar bien? O sea, esas cosas son importantes. Lo que mencionaban de permitirnos vivir todas estas emociones, tanto la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, el desagrado, la sorpresa, todas estas, o sea, no tienen por qué visualizarse como algo negativo, ¿no? Como mencionabas, no somos pilas, o sea, no es como la alegría y la sorpresa y estas cosas son las emociones positivas y la tristeza y el enojo lo negativo. Claro que no, porque todas tienen una función, todas, por algo están aquí, ¿no? Por algo las podemos sentir. Y a través de eso que estamos sintiendo, nos dan un mensaje que nos permite crear experiencias, ¿no? Y regresamos a los recursos. O sea, es a través de esas experiencias lo que nos permite abordar de distinta forma los distintos eventos. Y aquí entramos al tema de la resiliencia, ¿no? O sea, ¿qué es esta resiliencia? Es, en pocas palabras, tenemos un periodo de mucho estrés, amenazante, un periodo violento, un periodo de mucho dolor. Y sea como sea, lo resolvimos. O sea, se pudo salir de esa situación. Entonces, bueno, que ya después no todas las personas tienen esa capacidad y ya viene como la parte de quizá ayuda profesional en ese punto, ¿no? Sí, estaba leyendo que la resiliencia, sí hay personas que nacen biológicamente para desarrollarla más que otras, pero esa resiliencia también puede ser cultivada. Sí. También puedes cultivar y trabajar eso. Y mayoritariamente es así. O sea, sí considero que hay personas que nacen con este don, pero... Wow, ¿cómo salió de eso? Son 1 en 1.000.000, bendito sea. Sí, pero la mayoría es que tenemos que trabajar esta parte de la resiliencia. O sea, es un proceso adaptativo, ¿no? Y a partir de esto, de la resiliencia, hay que entender, pasamos por eventos en nuestra vida que van a ser como, yo ya no quiero esto y yo busco otras cosas, ¿no? Y entonces, a partir de esas experiencias que vamos juntando y vamos integrando a nuestra personalidad, tenemos un punto de referencia, ¿sale? Vamos a pensarlo así. Pasamos por experiencias, tenemos un punto de referencia. Y eso nos hace actuar de todas las experiencias desagradables por las que ya pasé, están aquí abajo, ¿no? Y aquellas que me gustaron o que me gustaría pasar, están aquí arriba. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, siempre es de esto, o sea, de lo de aquí, nunca para abajo, ¿no? Siempre buscar como esta necesidad de autorrealización, ¿no? De ir más arriba, ir más arriba.
nunca podemos atentar o sea, naturalmente, a buscarnos un daño, ¿no? Claro. ¿Por qué? Muchas veces visualizamos que podemos hacer algo malo, pero dentro de ese mal que podemos conflictuarnos, siempre hay un beneficio detrás. O sea, siempre nuestras acciones o nuestras conductas, por muy malas que se puedan visualizar, tienen un beneficio personal. Claro. ¿No? Y lo mismo, o sea, hay igual otra frase que me gusta, que tiene que ver con bueno, que es: no existe nada completamente bueno sin un poco de mal, ni nada completamente malo sin un poco de bien. ¿No? Es el equilibrio en todo. Efectivamente. Yo creo que es el objetivo de todas las personas, llegar a un balance en todas esas áreas, en esas que se te desploma una parte y tratar de mantener ese balance. ¿Tú crees que es posible encontrar balance en todo? ¿En todo? No. A la vez, no. No, porque nosotros atribuimos como cierta energía mental o prioridad a distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Voy a poner, quizá en este momento, ahorita presentes, pueden estarle dando más prioridad y más energía como a la parte intelectual, ¿no? A lo escolar. Y eso implica, cuando le damos más prioridad, que el tiempo que le otorgamos a otras cosas disminuye. O sea, por ejemplo, no sé, si yo decido realizar un proyecto escolar y me tengo que ir, tengo que viajar y que no sé qué, eso implica que, no sé, quizá no voy a ver a mi familia ese día, ¿no? Entonces no tuve atendida a mi familia ese día, pero eso no implica que en otro día no puedo. ¿Y qué pasa cuando en ese momento sientes culpa? En ese momento sientes por culpa. Enfocarte en algo y decir, ching, estoy descuidando esta parte. ¿Qué pasa ahí? Bueno, primero que nada también hay que ver cuánto apego tienes a esa área, ¿no? Porque muchas veces, quizá, entre más importancia tenga un área en nuestra vida, más nos va a afectar, ¿no? O sea, si no le damos tanta prioridad, no sé, voy a decir el área laboral, por poner un ejemplo. O sea, sí me gusta trabajar y todo, pero me importa más mi familia, me importa más mi pareja, me importa más mi estado de salud, ¿no? Entonces, si en el trabajo surge un problema, como que no, ahí veo cómo lo soluciono, pero no me afecta tanto. Pero tal, mi mamá se enfermó, ¿no? Y si esa área es la más importante para nosotros, o sea, vamos a empezar a mover todos nuestros recursos para intentar solucionar esa problemática, ¿no? Y entonces, cuando no podemos darle una solución a esa problemática, ahí es donde vienen como estas culpas, ¿no? O no estoy haciendo lo suficiente, o pude haber hecho más, ¿no? O sea, como que estos mensajes clásicos respecto al culpabilizarnos, pero también muchas veces la culpa a veces es de lo que hablábamos. Ya hay un malestar, ¿no? Además, ya, el malestar está. Pero la culpa es un malestar innecesario. O sea, ¿en qué va a contribuir mi culpa a que se solucione el problema? Nada. Solo generarte más conflicto. Efectivamente. Yo creo que hay que generar esa habilidad de adaptarse al momento porque no sabemos qué va a pasar. En cualquier momento nuestros planes se pueden alterar. Y en lo personal es algo que a mí me causa mucho estrés y ansiedad porque era de planear todo y así, Sí, pasaba claro. algo y es como que no, Frustración. total. Entonces hay que crear como que esa habilidad de decir, no, pues ya pasa esto, ¿qué puedo hacer? Adaptarse. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Adaptarse. Es lo que mencionábamos, o sea, hay un problema, ese problema no tuvo solución, entonces conlleva que apliquemos nuevas metas para otros problemas, ¿no? Dejar ese problema un tantito de lado, ¿no? Porque si en ese momento no tiene solución, no vale la pena, no vale la pena brindarle tanta prioridad, ¿no? Hay otra frase, ¿no? Que es, si no está en tus manos, que tampoco esté en tu mente. Y como dicen, si el problema tiene solución, ¿para qué te enojas? Y tampoco tiene solución, pues ¿para qué te enojas? Pues sí, pero tampoco no nos podemos quedar sin hacer nada, ¿no? O sea, porque es complicado, ¿no? Que surge un problema y es como, bueno, a ver qué pasa. No, claro, no. Realmente Hay que implementamos actuar, nuestros pero recursos. con lo que conocemos. A veces queremos ser más allá de lo que está en nuestras manos y es donde entra la frustración. Y ahí se mete algo también importante que es nuestros propios límites. ¿Qué tanto estamos dispuestos a meternos en el problema, ¿no? Porque muchas veces, por meternos de más, salimos
lastimados, ¿no? O sea, los límites van muy ligados al autocuidado, ¿no? Todo el tiempo los límites van ligados al autocuidado. Y entonces, ahí pues igual nos metemos a este tema de la resiliencia, ¿no? O sea, ¿cómo aprendimos esos límites? Pues lamentablemente lastimándome en algún momento. Estaba viendo es como un documental de el doble de Harry Potter, se llama David Holmes, y justamente habla de la resiliencia. Era un atleta, era súper activo, muy, físicamente era increíble. Él logró ser el doble de Harry Potter en las películas. En una escena se lastima y queda cuadrapléjico. Okay. Y hablan precisamente de ese tema de cómo él, se llama el documental o la película, Okay. El niño que logró vivir, que cómo él con esa actitud, con esa resiliencia, pudo superar eso, estar cuadrapléjico, de haber pasado de ser el atleta no, profesional, sí, gimnasta, a no poderse mover. De verdad que a mí sí me impactó ese, y no se conoce mucho ese tema, pero, y creo que lo de la resiliencia es un concepto que últimamente está de moda, ¿no? Bueno, y qué bueno, siempre ¿no? existió, Qué bueno. Pero yo al menos no lo conocía como tal el término. Y va desde cositas pequeñas que aplicas la resiliencia hasta cosas como esta, ¿no? Como este ejemplo de cómo cambia tu vida así. Sí, claro, o sea, se aprende desde los eventos más pequeños, ¿no? Y muchas veces, retomando el tema de estas personas que nacen como con este don, ¿no? Que son la minoría, la verdad es que es la minoría, y las personas que lo van construyendo, pues muchas veces también tiene que ver con las herramientas que nos aportaron nuestros cuidadores principales, ¿no? Sí. O sea, si no, digamos que si ellos tampoco tienen esa capacidad o no la fomentaron a lo largo de su vida, es muy difícil que no la puedan transmitir, ¿no? Y entonces ya vemos que es toda una problemática generacional, ¿no? Que va escalando, y llega un punto donde ya, o sea, la persona que ya sufrió demasiado por los errores del pasado de sus generaciones, ya sabes que hasta aquí yo prefiero sanar antes de seguir cometiendo un daño, ¿no? Y creo que es algo que están haciendo nuestras generaciones actuales. Igual porque es un tema que ya se conoce más. Sí. Y poco a poco se va quitando el estigma de estas cosas, de salud mental principalmente. Sí, es algo que yo creo que nuestras generaciones crecieron por medio del avance de las redes sociales, de todos estos medios de comunicación, donde ya tienes más información y Te antes conoces más y entiendes más. Sí. pocas personas conocían de estos temas. Claro, y también agregar el tema, por ejemplo, de la creatividad de las cosas, ¿no? O sea, que tanto nos podemos, adaptar a como esta nueva época, que ya es más tecnológica, ¿no? Y la creatividad de cómo se transmite toda esta información, ¿no? O sea, la creatividad que tiene una persona al momento de superar un evento puede ser completamente diferente al que tiene otra. O sea, la creatividad no es algo medible realmente. Nos vamos directamente a lo funcional, ¿no? Hablando estrictamente en temas de salud mental. Ya la creatividad artística será otra cosa, ¿no? Otro tema. Sí, pero la creatividad tiene que ver, ¿qué hago yo para superar mis problemas y mis conflictos? ¿No? O sea, y ahí entramos a temas de armonía, que es, a ver, con base a las cosas que hago, me puede brindar, yo qué sé, paz, ¿no? ¿Qué cosas me tranquilizan? Bueno, leer, salir a caminar, hacer ejercicio, manejar, ahí depende de la persona, ¿no? Y ahí es donde interviene su creatividad de, bueno, puedo intentar, no sé, cocinar, ¿no? Y cocinar ya, a ver, lo intento, vi que me estresa más, pues mejor ya no. Sí, pero al menos te arriesgas a ampliar tu conocimiento. Sí, Si no lo claro. intentas, no sabes. Exacto, es mejor intentar y fallar a no haberlo intentado. Y entonces ahí vienen otras, ¿no? Que típico le dice a alguien, no me siento bien, no me siento cómodo con mi estilo de vida, y te dicen, haz ejercicio. A mí me ayudó, ¿no? A mí no me gusta hacer ejercicio. Y entonces, o sea, puede que lo intentes y dices, nada más no, o sea, no me relaja, me estresa más, ¿no? Sí. Me duele. Y entonces ya esa persona pues va y quizá le gusta caminatas por la naturaleza o algo así, es lo que le funciona, ¿no? O sea, tiene que ver con abrirte a esas nuevas experiencias, ser creativo con lo que
puedes relacionar algo que te otorga paz, que te otorga esta armonía, y ya a partir de eso, pues poquito a poco lo vas integrando a tu experiencia, donde ya sabes que cada vez que estás estresado o estresada, pues me salgo a caminar, eso me ayuda, ¿no? O hago ejercicio, eso me ayuda. O sea, me ayuda. Depende de cada persona también. Al menos en mi experiencia, cuando me siento muy frustrada, lo que a mí me funciona es literal encerrarme en mi cuarto y quedarme así, nada más, sin pensar ni nada. Porque sí hay momentos donde tengo tantas cosas que hacer, pero ni siquiera sé por dónde empezar. Entonces a mí me ayuda, es como que, stop, detente y relájate. Un momento. Ya llegará. Te tomas un break de todos los estímulos que tienes. Sí, porque en ese momento no puedo pensar en qué hacer y es aún peor porque no avanzo. Y al menos eso a mí me ayuda para decir, ok, pues ya me conozco, o sea, ya me conozco mucho más y digo, esto me funciona y puedo continuar. Claro, y también no hay que meterse presión con esto de estar avanzando todo el tiempo, ¿no? Porque muchas veces hay mucha presión a partir de eso, ¿no? O sea, como siempre tengo que hacer algo, siempre tengo que realizar algo para superarme, para sentir que el día valió la pena. Y no es cierto, ¿no? O sea, también una necesidad fundamental es aprender a descansar. Cosa que muchas personas no saben, ¿no? Sí. No saben hacerlo. Y no, descansar no estrictamente va ligado al no hacer nada. Que sí, puede ser, que quieres echar tu día de relax, pues adelante, ¿no? Pero es algo que trabajo mucho en terapia, por ejemplo. Es un tema muy común de gente muy estresada, muy acelerada, muy ansiosa, donde la principal necesidad que se debe atender es la de descanso, ¿no? Y entonces date días, o sea, date un espacio de descanso, ¿no? A mí, perdón, a mí lo que me pasa es eso, me genera ansiedad descansar. Uy. O sea, que ya estuviera haciendo esto, ya hubiera arreglado esto, ya. ¿Y me yo? genera ansiedad. Hablando de mi experiencia, yo entendía el por qué me sentía así. Yo era más que nada presión social y más que nada por mi mamá, Presión. que me decía, ¿puedes hacer algo? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Puedes hacer algo? Es lo que iba a comentar, muchas veces este apartado de casi el descansar es desperdiciar tiempo, Sí. eso es más un introyecto. Introyectos son creencias con las que crecimos que no necesariamente son funcionales o no son reales. ¿Qué crees? Sí, nada más porque crees, pero no es la realidad. Bueno, regresando al tema del descanso, o sea, ya, su indicación es date día de descanso, ¿no? O date momentos de descanso. Y el problema es que esos momentos de descanso quizá, o sea, lo relacionan al trabajo, ¿no? Normalmente, o a la escuela. Pero estos descansos los utilizan para hacer sus otras cosas pendientes. Y entonces no estás brindando un descanso. Eso no es descanso. Eso no es descansar, ¿no? Estás aprovechando este tiempo de Tiempo. relax del trabajo o de la escuela para hacer otra cosa. Pero eso no es descansar. Es como lo que nos comentaron en la conferencia, gestión de tiempos, desconectarte para conectar. Sí, es importante. Tienes que desconectar de ciertas cosas para conectarte con... Sí. Como que volver a reubicarte a lo que Sí. quieres Sí, hacer. claro, o sea, hay que brindarle al cerebro este reinicio de tanto estímulo que tiene, Sí. ¿no? Porque sí es cierto, o sea, comparto mucho la idea de que vivimos en nuestra sociedad muy acelerada, de muchos estímulos, ¿no? Y entonces eso genera más ansiedad. O sea, entre más estímulos tengamos, más riesgo vamos a ver en determinadas cosas. Y todo es social, todo viene desde la sociedad, al menos yo pienso eso. Nos vamos de lo macro a lo micro, ¿no? Pero no todo el tiempo, pero sí podemos ser. Eso puede ser algo que nos vulnere en algún Como momento. dicen, nuestros papás a los 23 ya tenían casa, ya tenían hijos, ya tenían trabajo, la vida resuelta. Y nosotros, ay, no sabemos qué pasa. Y eso te da frustración porque te dicen, ay, ¿tú cuándo? Sí, las comparaciones de generación, ¿no? Pero pues evidentemente la situación no es la Sí, misma. Por supuesto, La ¿no? educación, la preparación, todo eso influye. Claro, y nos vamos a cuestiones lógicas, lo que comentabas. O sea, a ver, ellos tenían quizá estas oportunidades porque tuvieron otros recursos, la inflación no estaba tan cañona. Sí, ¿no? otros... ¿Y con qué recursos cuento yo? A ver, bueno, yo tengo la facilidad para ver descuentos por temporada, ¿no? O sea, quizá tengo la facilidad para contactarme con alguien que es de Monterrey, que puede venir hasta acá y me puede hacer una cotización mucho más barata, ¿no? O sea, tenemos más recursos que quizá nuestras generaciones pasadas en su momento, ¿no? O sea, hay que ver eso, nos vamos a la lógica. Quizá ellos tenían ciertas ventajas, pero también tenían sus desventajas y nosotros tenemos
otro tipo de beneficios, ¿no? Entonces, muchas veces eso se le llama visión de túnel, como que nada más nos centramos en lo malo, ¿no? Ahí, o sea, solo estamos viendo lo malo, y no vemos todo lo demás. Sí. No vemos todo lo demás. A ver, siempre es enfocarnos en lo malo, también se le conoce como pensamiento catastrófico, ¿no? Eso iba a decir justamente. Yo tuve una experiencia donde me generó estrés postraumático. ¿Ok? Entonces, todo lo ves catastrófico. O sea, tu cerebro dice, ¿quieres saber qué va a pasar? Yo te voy a representar un escenario, que es lo peor que te puede pasar. Sí, exacto. Salir ahorita y me van a atropellar, me van a robar. Pero es horrible vivir porque es un círculo donde dices, bueno, ya, paso este tema, pero no, regresa ese pensamiento. Y con muchos detonantes. Claro, y ahí es algo que, digamos, el daño ya está, ¿no? Sí. Y el malestar que genera ya está generalizado, ¿no? O sea, nuestra mente ya está acostumbrada a pensar esa clase de cosas, pero sí podemos mencionar que es como un malestar innecesario, ¿no? Respecto a cómo se asoció el evento, ¿no? Entonces, ¿qué nos corresponde hacer allí? Bueno, ¿con qué recursos cuentas, en este caso, para confrontar dicha situación, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué recursos? Pues ya hablamos un poquito de esas cosas. Primero, la experiencia. ¿Qué clase de cosas he hecho para confrontar este evento? Porque sí es cierto que, por ejemplo, esa ansiedad que viene, pues que provoca miedo. Pánico, sí. ¿No? Porque Y no es entonces, un miedo de prevención, es un miedo que te paraliza. y entonces, ¿cuál es la función del miedo? ¿Cuál es el mensaje del miedo? Tú no tienes las herramientas adecuadas o las herramientas necesarias para confrontar esta situación todavía, ¿no? Ese es el mensaje del miedo. Todavía no estás preparado para enfrentar esta situación. Entonces, ¿qué hago? Pues me reservo, ¿no? Entonces, muchas veces el miedo es irracional también. Ya está generalizado. Siempre nuestras respuestas van a ser a partir del miedo. Entonces, lo que trabajamos mucho ahí es a confrontar, trabajar mucho la parte de la confrontación. Es decir, ok, sí, ya vi que mi miedo va a estar presente, pero con todo el miedo lo hago, ¿no? Pero ya es como un condicionamiento que tienes, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, ya estás condicionado a que cualquier tipo de acción que tú tengas relacionado con el evento va a causar eso. Sí, claro, ¿no? Pero es algo que debes de como trabajar constantemente. Sí. Y ahí es donde entra la creatividad, que ya mencionamos, y posteriormente eso, equilibrarlo a nuestro estilo de vida, readaptarnos y viene el periodo de resiliencia. Exacto. Y con ello la armonía. Pues sí, es todo un proceso. Hasta que eventualmente surja otro malestar, que es normal, ¿no? Es normal. Pero pues tú ya tienes herramientas, ya tienes conocimientos, como que más sencillo a enfrentarte. Claro. Primero identificar qué, ¿no? Sobre todo, qué me incomoda, qué... Y checar eso, si es un conflicto, no es un problema. O sea, si es algo más interno, o sea, el conflicto va a estar allí, pero eso solamente me corresponde seguir trabajando, ¿no? A ver, mi inseguridad, mi ansiedad, mi miedo, ¿qué es lo que me está hablando allí? ¿Qué es lo que me está haciendo ruido? Ya los problemas serán diferentes, ¿no? Claro. Se abordan desde una perspectiva diferente. Diferente. ¿Sabes qué? Pues ya me pasó esto, pero ¿qué puedo hacer para Con prevenir que vuelva a pasar? Cosas así, ¿me entiendes? Así, trabajar. Sí, claro, siempre irnos a aspectos lógicos, ¿no? La lógica, la evidencia y lo práctico. Son como tres cosas que siempre tenemos que estarnos cuestionando. ¿Esto que estoy pensando es lógico? ¿Sí o no? Cuestionarte lo que estás pensando. Sí. ¿Esto que pienso, o sea, tengo evidencia de que puede pasar o no? Y el más importante, y el más importante es, ¿me sirve de algo? O sea, ¿me está aportando algo? Eso. O sea, la respuesta es no, pues, ¿qué? ¿Tú, por ejemplo, has trabajado en algo, en la experiencia que viviste? Sí, pero como que con el entorno no favorece. En mi caso, bueno, lo que me pasó fue que nos asaltaron con violencia. Entonces, donde tú ves que tu vida puede terminar en ese momento, te genera eso. Entonces, para mí ahora me va a volver a pasar, Claro. me van a volver a asaltar, me van a volver a apuntar con un arma. Ay, no. Es una situación generalizada, ¿no? Súper, sí. Sí, te relacionas a partir de ese miedo, ¿no? Y O luego, actúas. sobre todo, un ejemplo, de mí es así, estoy toda... Y Se se me me nota. nota, entonces es algo que se me nota que voy viendo, que pasa, que va a volver a pasar. Es abrumador.
Claro, ¿no? Y entonces hay que entender, el malestar ya está, ¿no? Que es, pasó este evento, ¿qué provoca? Miedo. Ahí está el malestar, ¿no? Pero el malestar innecesario, ¿cuál es? ¿Apanicarte? Puede ser, ¿no? Puede ser, quizás ya es una respuesta que mantienes, pero ¿de qué te sirve? No, al contrario, me limita a salir, me limita a que realmente esté atenta a lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué recurso ¿Qué podrías es? utilizar? ¿No? Pues confrontar. Exponerme. Claro, no vas a caminar a las 12 de la noche con dos celulares. Pues no. Pero me dijo que tienes que cambiarme. Me voy a exponer, voy a enfrentarlo. Pero poquito a poco ¿Dónde estás? darte estímulos diferentes, ¿no? Que A vayan. medida, ¿no? Ajá, sí, claro, no te vas a aventar luego. No te vas a meter a colonia insegura. ¿No? Claro, poco a poco. Sí, Es sí. parte de... Voy a hablar con el asaltante. Oye, a ver, ¿por qué Voy a haces pedirle la hora. Se la regreso. No. Bueno, ¿se nos está pasando algún otro tema? ¿Algo importante que...? Yo creo que ya abarcamos los temas que teníamos que... Y cómo va ligado todo. Sí, ya lo miramos. De hecho está padre porque lo miramos así. Ya. Sí, al final, todo ahora sí que la salud mental o el bienestar, ¿no? Esta armonía de la que estamos hablando, pues va ligada, ¿no? O sea, lo que les decía, o sea, ciertas áreas de la vida tienen que estar satisfechas de alguna manera. Cuando una área está abandonada, inevitablemente empieza a producir un malestar, ¿no? Por ejemplo, regresando a esto de las esferas de la vida, podemos mantener atendida nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, etcétera, pero si no o abandonamos en algún momento la salud, ¿no? Pues ya ahí eventualmente eso va a ser algo que frene a las otras áreas, ¿no? Y eso pasa con todo, con todo. O sea, si no tenemos a la familia en algún momento, puede que esté bien del otro lado, pero va a ser un freno en algún momento para otra cosa, ¿no? Entonces, tratar de hacer eso, tratar de mantener lo más estable posible, lo más atendido posible cada una de nuestras esferas de vida, lo que consideramos importantes para nosotros, ¿no? Y eso conlleva también, pues, obviamente, a las personas que contribuyen en nuestro estilo de vida. Claro. Sí, eso es clave para mantener esta armonía. de la que Esta estamos hablando. armonía. Y más que nada la aceptación, ¿no? A todo lo que viene. Sí, tener esta apertura. Tener esa apertura. Ahí también cabe aclarar que la aceptación siempre es válida. Bueno, es válida siempre y cuando no genere un daño. O sea, pues hay una diferencia entre aguantar y tolerar. Yo creo que ser conscientes, pacientes y coherentes. Congruentes también. Congruentes. Congruentes también. Sí, tampoco nos vamos a exponer a situaciones que ya sabemos que nos generan un riesgo, ¿no? Sobre todo cuando no tiene lógica. Cuando tu ex te manda mensaje, No tiene lógica. luego ya tienes evidencia de que no es algo bueno. Decía Albert Einstein, pretendes resultados diferentes haciendo lo mismo. Exactamente, ¿no? Ok, yo entendí. Pues muy bien, ¿algún tema que se nos esté pasando? Pues no, te agradecemos mucho que nos hayas aportado mucho Sí. a nuestro tema y yo creo que ya pasamos. Eso lo deseo, la verdad. Mucho, la verdad, que nos hayas dado un poco de tu tiempo para hablar de estos temas. Ok, yo encantado, es súper importante que esto se dé a conocer, ¿no? Sí. Poco a poco ir contribuyendo a quitar este estigma y que las personas se den cuenta de eso, que muchas veces ciertos patrones que tienen o ciertas ideas que mantienen les generan más malestar que lo que les permite progresar. Ay, que es bueno buscar ayuda. Sí, la salud mental es vital para el ser humano. Eso es importantísimo. En todos los tiempos, más en este. Más a mí. También. No, de Te que- agradecemos por un tema sexual. Muy bien.